¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esto que es Zona de DRS. Recuerden que Zona de DRS es el podcast de Leonix Motors dedicado al mundo del motorsport. Y el día de hoy vamos a platicar de lo que nos dejó el Gran Premio de Fórmula Uno de la Ciudad de México 2025. Tuvimos la oportunidad de estar por allá en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez todo el fin de semana. Una carrera, vaya que fue un poco caótica, sobre todo al inicio, fue interesante. Creo que de los grandes premios a los que he tenido oportunidad de asistir al autódromo, creo que ha sido de los más entretenidos. Si bien es cierto que el resultado, eh, yo no era el que esperaba que se diese ese resultado, pero bueno, a final de cuentas fue una buena carrera, hubo espectáculo, hubo polémica y pues nada, vamos a repasar lo que nos dejó el Gran Premio y también hacia el final hagamos como un repasito o les platicaré mejor dicho cómo fue mi experiencia en estos 3 días, en la zona en la que estuve, las cosas buenas, las cosas malas, lo que creo que se puede mejorar y nada, comencemos. Ahora vamos a iniciar con la parte de la quali, que fue el día sábado, porque venimos de unas prácticas libres donde en un inicio no hubo como una tendencia muy marcada. Recordemos que en esta práctica libre número 1 en la Ciudad de México hubo una cantidad de rookies que estuvieron pilotando los monoplazas descomunal. Creo que me parece que únicamente los dos pilotos que no intercambiaron monoplaza. Creo que fueron los de Sauber, si no mal recuerdo, si no, déjenmelo saber en los comentarios, pero la realidad es que la mayoría cambió. Y tuvimos la oportunidad de ver a nuestro pato, el buen Pato Howard, en los libres uno que desafortunadamente algo le cayó mal, comió algo en mal estado y bueno, la realidad es que al final no pudo hacer como mucho en cuanto a la práctica, porque se entiende estaba bastante diezmado por la gastroenteritis que tuvo todo el día. Al final nos enteramos, la verdad es que en la práctica libre pues trató de darlo todo y como un profesional se subió con todo y los malestares, entonces nada que agradecerle ni reprocharle al Pato que nos dio un fin de semana bastante alegre a todos los aficionados. Pero pasando de eso, pues nos íbamos a ir a el sábado por la tarde, donde se iba a correr la clasificación. Un fin de semana con bastante sol, bastante calor. La verdad, creo que de las veces que he estado ahí en el autódromo, ha sido, Dios, de los más calurosos, ¿eh? Y vaya que sí estuvo bastante fuerte. Pero bueno, vámonos con la quali, ¿vale? ¿Quiénes iban a quedar fuera en la Q1? Iba a quedar fuera Franco Colapinto, Lance Stroll, Pierre Gasly, Alexander Albon y Gabriel Bortoleto. Ellos no iban a pasar el primer corte, la verdad es que no se les veía como mucho ritmo, entonces no lograban pasar a Q2. Después en Q2 iban a caer Liam Lawson, el amigo mexicano, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon y Yuki Tsunoda, que no lograba colarse a la Q3. Un Red Bull sin mucho ritmo, si les soy honesto, la verdad no se le veía como mucho ritmo, pero bueno, nos iban a comenzar a dar sorpresas porque para la Q3 iba a quedar las posiciones de la siguiente manera. En primer lugar, Lando Norris, que se llevaba la pole. Como les digo, la verdad este fin de semana Lando estuvo muy bien en el circuito, a pesar de que él no estuvo presente en la práctica libre número 1 porque Pato fue quien tomó su asiento en el monoplaza para hacer las prácticas. Creo que le sentó bastante bien. Entonces se llevaba la pole. Los Ferrari, que estaban bastante competitivos aquí, con Charles y Hamilton respectivamente en segundo y tercer lugar. Después, en la cuarta posición, George Russell con el Mercedes, haciéndolo bastante bien. Quinta posición para Max, que no le alcanzaba para mucho. El ritmo parecía no estar por ahí, pero bueno. En la sexta posición, Kimi Antonelli. Séptimo, Carlos Sainz, que recordemos que había ganado el Gran Premio pasado aquí en la Ciudad de México. En número 8, Oscar Piastri. Un Oscar Piastri que, ay, no se entiende con el auto. Algo está pasando por ahí. Lo platicaba con mis amigos con los que fui. Eh, Hay algo ahí que no está bien. No, muy raro, está muy raro todo, ¿no? Es guardando cualquier distancia así, tal, todo ese tipo de cosas. Es muy parecido a lo que pasó con Checo la temporada pasada y las anteriores, cuando de repente el auto comenzaba a desarrollarse hacia otro enfoque y de repente los resultados no acompañaban, había una falta de rendimiento en el segundo auto de Red Bull y ahora parece indicar que Lando está conduciendo muy cómodo y Piastri, por otro lado, le está costando bastante el adaptarse a la dirección que ha tomado el McLaren.
Entonces le alcanzaba únicamente para la octava posición. Noveno, Isaac Hadjar. Y en la décima posición, Oliverman, que iba a tener a día domingo una carrera bastante, bastante interesante. Y ya que platicábamos de la carrera, pues vámonos a los resultados de la carrera. ¿Vale? Llegábamos a día domingo, 2 de la tarde, hora del centro de México, e íbamos a ver una arrancada bastante, bastante loca. Previamente había competiciones y tal, y también en la mañana había habido una demostración de un auto de Honda histórico por parte de Yuki Tsunoda, que me tocó verlo por ahí, escucharlo, pero al final pasó lo que muchas veces pasa con los autos que ya tienen bastantes añitos y que traen para demostraciones o que han competido en las carreras de los históricos en gran premios anteriores, pues la verdad es que no alcanzan a completar todo el programa que se tiene agendado, pero se agradece bastante el esfuerzo porque suenan increíble y es muy bonito verlos pasar por ahí. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la carrera? Una arrancada bastante de locura. Cuatro autos en paralelo en algún momento. Obviamente no todos pueden hacer la curva uno, entonces algo iba a pasar por ahí. Y lo que pasó por ahí fue que Max no pudo frenar a tiempo, se fue recto completamente y se fue ni siquiera por la escapatoria, o sea, directamente cruzó todo el césped para reintegrarse más de adelante, por ahí después de la curva 3. Y hasta eso ciertamente fue limpia porque no hubo ningún abandono, ningún toque mayor, que sí los hubo entre, por ejemplo, los dos Ferraris y tal. Pero posteriormente, por ahí de la vuelta 6 7 comenzaron a haber más roces entre Hamilton, Max, salida de pista, empezaron a haber anotaciones de parte de los comisarios que iban a revisar tal o tal acción, eh, los temas de la arrancada y tal, de repente se volvió como una locura, empezaron a aparecer muchos mensajes de dirección de carrera acerca de que estaban revisando algún incidente y tal. Al final, eh, Lewis Hamilton fue penalizado con 10 segundos, lo cual estuvo bastante, bastante complicado porque sí que es verdad que en uno de los toques con Verstappen sale de la pista y no se reincorpora por el carrilito que estaba marcado conforme a, a la dirección que da los comisarios, ¿no? A las indicaciones que dan ellos. A partir de ahí, pues se empezó a mover un poco eh, todo en la pista. La verdad es que el único que salió ileso de todo eso fue Lando Norris y empezó a marcar una diferencia descomunal. Había ya un tiempo de varias carreras donde el McLaren no marcaba una diferencia tan grande respecto al segundo lugar, ¿no? Y ya ni qué decir del tercero y hacia atrás. Oscar Piastri con bastante paciencia, pasando por ahí al otro Red Bull, a Yuki Tsunoda, también a los Mercedes en algún momento que intercambiaron posiciones porque Russell en algún momento estuvo detrás de Antonelli y él mencionaba que tenía más ritmo. Al final eso parecía, pero sí también es verdad que en el autódromo, en las zonas de DRS, es fácil conseguir bastantes décimas o recortarle bastantes décimas al que va delante de ti, lo que te puede dar una falsa impresión de que estás teniendo muchísimo mayor ritmo del que en realidad tienes. Pero bueno, al final fue un gran premio bastante entretenido. En lo personal la pasé bastante, bastante bien, lo disfruté. Como hacía mucho tiempo que no disfrutaba un gran premio ahí en el autódromo, porque la verdad los anteriores sí había habido cierta acción y tal, y el podio de Checo, y eso había sido muy, muy bonito. Pero como tal sabemos que es una pista donde no vemos muchos adelantamientos o no ofrece grandes espectáculos, la verdad, que el ambiente es muy bonito y lo que quieras, pero acciones en pista a veces es complicado ver algo, una carrera muy, muy entretenida, ¿no? Pero esta ocasión se dio eh, y también se hicieron muchas acciones, eh, no precisamente de la carrera, ¿no? Eh, Pasó por ahí que dos Marshalls estaban cruzando por ahí entre la curva uno y la curva 3, porque fueron a recoger pedazos de lo que parecía un toque que debió haber sido de Lawson, que después fue el que se los encontró justamente pasando por ahí. Eh, Todo eso salió por todos lados. Desgraciadamente, eh, no sabemos qué fue lo que pasó por ahí. La verdad es que los Marshall están de acuerdo que no salen a hacer algo a pista a menos que reciban la instrucción directa de los superiores. Entonces,
Dirección de carrera, la verdad es que en esta ocasión estuvo bastante, dormida, diría yo. Hacia el final, la lucha entre Charles y Max se vio mermada por un virtual safety car que salió prácticamente en la última vuelta, y cuando lo terminaron y tal, pues ya las opciones de Max para adelantarlo eran básicamente cero. Como les digo, McLaren con Lando Norris lleva una ventaja avasallante y Oscar Piastri hizo lo más que pudo. Trató de contener y de obtener la mayor cantidad de puntos posibles, pero no se le veía bastante ritmo. Por otro lado, Lieberman, que dio un carrerón, inclusive estuvo en un lapso de carrera con opciones de podio, que fue muy bonito ver a su padre muy emocionado, ¿no? Y a toda la familia y después al propio Oli, fue muy bonito verlo ahí. Como les digo, Lando, ustedes saben que no es un piloto de mi devoción, pero es lo que es. Al final es, es lo que queda, pero bueno, ahora más allá de eso, ¿qué podemos decir del Gran Premio de México? Como les digo, tuve la oportunidad de acudir, de estar en la zona azul, en la grada 6A, que creo que es una zona bastante decente. Podemos ver la salida de la curva 3 y llegar a la curva 4 en la frenada, entonces se pueden ver bastantes cositas interesantes por ahí. A mí me gusta mucho. Hubo activaciones bastantes, pues sí, considerables, diría yo. No había demasiadas, pero tampoco eran pocas. Tengo entendido que en la zona naranja, que es la grada 3A o 2A, si no me equivoco, ahí hay menor espacio y por lo tanto no se puede hacer como mucho, ¿no? Pues en la grada 6A creo que el ambiente estuvo bastante bien. La verdad, como les digo, el fin de semana el calor estuvo a tope. Yo no recordaba que hubiera pegado así. Inclusive el año pasado yo recuerdo que hubo un clima más frío, entre nublado, tal. Inclusive el día de la carrera, justo antes de empezar, hubo ahí por ahí un poquito de nubes. Pero bueno, es lo que es. Como les digo, la organización creo que muy bien en lo general. No puedo quejarme. La aplicación bastante bien, te avisaba de todo, podías ver los horarios. Todo bastante bien. Los espacios, creo que el único pelín bueno, igual y fue una cosita de nada, fue que el día viernes, eran ya las 8, eran poco más de las 8 de la mañana, como tal vez 8:30, y a mí el que entré por puerta 12, pues aún no daban acceso ni nada. Entonces sí se empalmaba un poquito con la acción en pista, que si tú eres fanático, pues obviamente vas a ver todas las otras categorías, ¿no? Que estuvo la F4 NACAM, estuvo la GTM y el TCR, que en esta ocasión como que sustituyó lo que venían haciendo los históricos en los gran premios anteriores. Entonces, sí, creo que por el espectáculo estuvo bastante entretenido, como les digo, en cuanto a la organización y tal. Creo que lo hacen bastante bien. Los precios que ahí sí se la volaron, fueron unos aumentos considerables, sobre todo si querías tomarte una cerveza y tal. Pero bueno, estás ahí y saben que lo vas a pagar, entonces, pero que tampoco se manden, porque la verdad hubo un aumento considerable de precios en cuanto al año anterior. Y poco más, creo que eh, como les digo, en sí la organización estuvo bastante bien. Como siempre es una locura, ¿no? El fin de semana, el viernes es lo más relajado. Después ya sábado y día domingo, pues es prácticamente imposible, ¿no? Si quieres ir a alguna activación, debes de llegar muy temprano porque después te puedes encontrar filas de 2, inclusive 3 horas y en el rayo del sol es insostenible todo eso. Pero más allá de todo ello, creo que la organización lo hace cada vez un poco mejor. Le digo, mi único granito en el arroz es eso que el día viernes no estaba abierto a la hora que debía estar abierto y eso fue todo. Pero de ahí en fuera, puntos de hidratación, para ir a recargar tu dinero, varias tiendas. Estuvo bastante entretenido. Entonces creo que lo hacen bastante bien. Tuve la oportunidad de encontrarme por ahí a Memo Rojas y al buen Fercho Urquiza, que me regalaron una fotografía y tal. Muy buenos tipos, a pesar de que, como saben, ellos prácticamente tienen que ir a trabajar, ¿no? Sí, pues, sí disfrutan tal vez el Gran Premio, pero también tienen compromisos laborales y muy amables en prestarse para una fotografía y tal. Entonces, pues nada, justo un Gran Premio que fue bastante entretenido, que inclusive ya hoy que estoy grabando esto, que es 28 de octubre, un par de días después de que terminó el Gran Premio,
ya están arriba los precios de lo que será la Fórmula 1 para 2026, que recordemos que el Gran Premio de ese año también estará bueno, no en fechas próximas, pero conmemoran tal vez un poco lo que será el Mundial de Fútbol entre México, Estados Unidos y Canadá. Y creo que se pondrá bastante bien. ¿Por qué? Pues porque regresa Checo, que es nuestro piloto de casa y a quien estaremos apoyando seguramente también por allá. Y pues nada, creo que poco más, ya saben, si quieren contarme cómo les fue a ustedes, si es que tuvieron la oportunidad de ir por ahí y tal, y platicar de alguna otra cosita, pues con todo gusto, déjenme ahí en los comentarios si quieren saber un poco más de lo que nos dejó este gran premio. Ahora nos vamos a Brasil con el campeonato de pilotos de la siguiente manera. En primer lugar, Lando Norris de McLaren. Segundo, Oscar Piastri. Fue algo muy curioso también, que ahora que estoy viendo que Lando Norris y recordando que ganó la carrera, fue muy curioso ver la cantidad de personas que lo abuchearon, que lo abuchamos. Me incluyo, yo al menos no, en carrera y tal, traté de ser como un poco más respetuoso y traté, honor a quien honor merece, ¿no? La verdad es que hizo todo bastante bien este fin de semana. No es un piloto de mi agrado, pero bueno, hizo todo lo que tenía que hacer y le salió bastante bien. Y como les digo, lo único que me preocupa no es que haya perdido Piastri, sino la forma en que perdió. O sea, la diferencia que le sacó Lando Norris al segundo lugar fue demasiada. Pero bueno, retomando lo que les decía, hubo bastantes abucheos. Al menos yo estaba en zona 6 perdón, zona azul, grada 6A, y los abucheos eran más que las porras. Y eso que, por ejemplo, los vecinos de asiento eran fanáticos de Lando y tal, y aún así la mayoría fueron abucheos. No alcancé a escuchar la parte de la zona del estadio y tal en las bocinas, si eran abucheos o estaban celebrando, pero por lo que vi después en repeticiones y tal, fueron abucheos y vaya que no lo quieren, ¿no? Yo sí recuerdo eso. Y también al otro que abuchearon bastante fue a Liam Lawson, que sabemos que aquí en México pues no es muy bienvenido, ¿no? Pero de ahí en fuera, ¿qué les puedo decir? La gente es así, hace un año tal vez abucharon a Max. Recordemos cuando Checo quedó en el podio que abucharon a a Lewis Hamilton y Checo hizo como la señal de no, eso no, mi gente. Pero sí, desgraciadamente es un poquito, ¿no? A veces hay gente como yo que somos la gatada, a veces hay gente incluso más gata que va a eventos donde tratas de que sea un ambiente familiar y tal, y nunca falta un loco por ahí, pero no quiero platicar mucho de esos temas porque creo que es algo que sí, que es una realidad que pasó aquí, pero creo que también pasa en cualquier gran premio, puede pasar en cualquier gran premio, ¿no? Entonces creo que más allá de todo ello, que es algo obvio, reprobable, es algo desgraciadamente común y va a pasar y va a seguir pasando en cualquier gran premio, ya sea de México, sea América, de Europa, Asia, puede pasar en cualquier lugar. Pero bueno, es lo que es. Retomando la parte de los puntos, Lando Norris con una ventaja de un punto con 357 sobre Oscar Piastri. Ay, mi niño canguro tiene que levantar, tiene que levantar. Ahí lo platicaba con mis amigos, el buen Marquito, el buen Dan. Eso me huele a gatada, pero ya veremos. Tercera posición con Max Verstappen, 321 puntos, que se acerca poco a poco. Recordemos que viene Brasil con carrera sprint. Después ya solo son 4 carreras, que serían Las Vegas, posteriormente Qatar y terminamos en Abu Dhabi. Y Abu Dhabi puede ponerse interesante, porque aún hay bastantes puntos en juego. Cuarta posición, George Russell, que calladito, va haciendo su trabajo. Sí, es verdad que está bastante puntos atrás, pero calladito está haciendo su chamba. Quinto, Charles Leclerc. Sexto, Lewis Hamilton. Séptimo, Kimi Antonelli. Octavo, Alexander Albon. Noveno, Nico Hülkenberg. Y décimo, Isaac Hadjar. Pues nada, es eso. Y al final, los equipos, pues bueno, ya sabemos quién es el campeonato de constructores de esta temporada, McLaren. Pero la pelea por el segundo, tercero y cuarto lugar todavía está bastante abierta, ¿no? Con Ferrari en segunda posición con 356 puntos y Mercedes 355 en tercer lugar y Red Bull cuarta posición con 346. Quinta posición para Williams, sexto Racing Bulls, séptimo Aston Martin,
octavo Haas, noveno Kick Sauber, décimo Alpine. Y ojo porque Haas viene ya pisándole los talones a Aston Martin, que está únicamente a 7 puntos. Y como les digo, hay bastantes en juego todavía. Viene Brasil, que recordemos que Brasil siempre es espectáculo, llueve, ya sea que llueva o estén secos, siempre tendremos carreras muy, muy interesantes en Brasil. Y nada, esperemos que el Mundial cambie de buena manera para Piastri, al menos personalmente yo así lo quisiera, pero nada, ya veremos. Nos vemos a Brasil. Hala.